Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos, pero estos unicitarios nos vienen a presentar los manuscritos del Textus Receptus, que es tardío y que aquí hasta es un manuscrito católico, pues. Hasta es un manuscrito católico, pues. Que esto se le dio esta traducción a un papa. Y por eso tal doctrina primitiva que se metió acá, dice son puras confusiones y herejías, cuando César Vidal está más de acuerdo es con la versión del Codex Sinaiticus del siglo IV. Que es el que en griego lo tiene como más antiguo como Jos. ¿Quién fue manifestado en carne? Misterio oculto debe ser revelado. Que ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el Textus Receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el Sinaítico y el Vaticano. Que era algo que ellos cantaban, pero solamente decían ¿quién fue manifestado en carne? ¿Cierto? Justificado por el Espíritu. ¿Sí ves? Como algo así. Visto de los ángeles. ¿Sí ves? Predicado a los gentiles. ¿Sí ves? Creído en el mundo. ¿Sí ves? Recibido arriba en gloria. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Dónde están las alabanzas, pues, que ellos tienen que cantar? No dice el manuscrito más antiguo, no dice Dios, no dice Teos. Ahí el sujeto tienen que ponerle un nombre. Ustedes saben que Dios es solamente un título, como dicen los solo Jesús, que es un mero título. Entonces aquí la traducción más correcta es cuál o quién. Who, como dice en inglés. Luego les voy a mostrar una versión en inglés que dice who, quién. ¿Quién fue manifestado en carne? Entonces aquí, enfanerarse in sarquín. Entonces aquí dice quién. Mírenlo aquí. No me lo invento yo. No me lo invento yo. En algún caso la supresión es peor. Por ejemplo, si me acompañan a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, primera carta de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16, contiene una afirmación enormemente importante desde una perspectiva teológica. Dice así en primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Bueno, como ven ustedes, la supresión de Dios en 1 Timoteo 3:16 es enormemente grave. Uno no termina de ver qué tiene de particular y de grande el misterio de la piedad si es que Él ha sido manifestado en carne. Un hombre ha venido en carne, no tiene nada de maravilloso, ni de prodigioso, ni de grande. Los hombres nacemos en carne, no cabe la menor duda.
Si por el contrario estamos hablando de que Dios ha sido manifestado en carne, no cabe la menor duda de que el misterio de nuestra fe es absolutamente extraordinario. Se está hablando de que el único Dios verdadero se ha manifestado en carne. De nuevo, el texto es cambiado y además el texto es cambiado de una manera en la que se suprime una verdad importantísima relacionada con la divinidad de Cristo. Que era algo que ellos cantaban, pero solamente decían, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Cierto? Justificado por el Espíritu. ¿Sí ves? Como algo así. Visto de los ángeles. ¿Sí ves? Predicado a los gentiles. ¿Sí ves? Creído en el mundo. ¿Sí ves? Recibido arriba en gloria, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Dónde están las alabanzas, pues, que ellos tienen que cantar? Que ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el textus receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el vaticano. Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos, pero estos unicitarios nos vienen a presentar los manuscritos del textus receptus, que es tardío y que aquí hasta es un manuscrito católico, pues. Hasta es un manuscrito católico, pues. Que esto se le dio esta traducción a un papa. Y por eso tal doctrina primitiva que se metió acá, dice son puras confusiones y herejías, cuando César Vidal está más de acuerdo es con la versión del Codex Sinaiticus del siglo IV. Que es el que en griego lo tiene como más antiguo como Jos. ¿Quién fue manifestado en carne? Misterio oculto debe ser revelado. Y de nuevo Pagan repite la sucia teología liberal. Ahora voy a concluir y me gustaría recapitular esto. Cuando ustedes compran una edición de la Biblia, del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar con dos tipos de traducciones. Unas traducciones se basan en el texto mayoritario, texto bizantino, textus receptus, como lo quieran denominar. Otras se basan en eso que se llama el texto crítico, que por cierto no existe, no hay un solo manuscrito que contenga el texto crítico. El texto crítico es un cortapega de distintos manuscritos sobre la base sobre todo del sinaítico y el vaticano, aunque vaya en contra de la inmensa mayoría del testimonio documental que tenemos. Las ediciones que se basan en el texto crítico se basan en un texto inaceptable científicamente porque su base es sobre todo el sinaítico y el vaticano, que son tardíos, corruptos e incluso se contradicen entre sí. Y que para colmo fueron editados por dos ocultistas que aborrecían totalmente doctrinas como la divinidad de Cristo, la expiación o la inerrancia de las Escrituras, y que han ido pasando por otros autores liberales, en algunos casos hasta partidarios de la ideología de género, para llegar a ese resultado final. Esa es una de las partes de las versiones de la Biblia que tienen. En el otro lado, ustedes tienen versiones del Nuevo Testamento que se basan en el texto mayoritario, más del 95% de los manuscritos, en el texto más antiguo, porque podemos ver cómo se cita de ese texto en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento, ya en el siglo II, y en autores de los primeros siglos del cristianismo, de los siglos II, III, etcétera, etcétera, y además relacionado con gente que respetaba, amaba y obedecía la palabra de Dios y a su autor.
¿con cuál de los dos se van a quedar? Porque creo que la diferencia es muy clara y muy evidente. Y esto no es algo meramente especulativo. Aquí nos encontramos con hechos documentados, con hechos sólidos y con hechos que sobre todo son testarudos. Y la respuesta final, en cuanto a lo que van a decidir, esa ya es una cuestión suya. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y si te ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el textus receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el Vaticano. Dice, son puras confusiones y herejías. Cuando César Vidal está más de acuerdo es con la versión del Codex Sinaiticus del siglo IV. Que es el que en griego lo tiene como más antiguo como Jos. ¿Quién fue manifestado en carne? Misterio oculto debe ser revelado. Que ocurrió a Westcott y Hort en un momento determinado sustituir el textus receptus, el texto mayoritario, el texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el Vaticano. Que era algo que ellos cantaban, pero solamente decían quién fue manifestado en carne, ¿cierto? Justificado por el Espíritu. ¿Sí ves? Como algo así. Visto de los ángeles. ¿Sí ves? Predicado a los gentiles. ¿Sí ves? Creído en el mundo. ¿Sí ves? Recibido arriba en gloria. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Dónde están las alabanzas, pues, que ellos tienen que cantar? El texto bizantino, que prefieren decir algunos, por un texto corrupto que se basa fundamentalmente en el sinaítico y el Vaticano. Dice, son puras confusiones y herejías. Cuando César Vidal está más de acuerdo es con la versión del Codex Sinaiticus del siglo IV. Que es el que en griego lo tiene como más antiguo como Jos. ¿Quién fue manifestado en carne? Misterio oculto debe ser revelado. Y de nuevo Pagán repite la sucia teología liberal. Ahora voy a concluir y me gustaría recapitular esto. Cuando ustedes compran una edición de la Biblia, del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar con dos tipos de traducciones. Unas traducciones se basan en el texto mayoritario, texto bizantino, textus receptus, como lo quieran denominar. Otras se basan en eso que se llama el texto crítico, que por cierto no existe, no hay un solo manuscrito que contenga el texto crítico. El texto crítico es un cortapega de distintos manuscritos sobre la base sobre todo del Sinaítico y el Vaticano, aunque vaya en contra de la inmensa mayoría del testimonio documental que tenemos. Las ediciones que se basan en el texto crítico se basan en un texto inaceptable científicamente porque su base es sobre todo el Sinaítico y el Vaticano, que son tardíos, corruptos e incluso se contradicen entre sí. Y que para colmo fueron editados por dos ocultistas que aborrecían totalmente doctrinas como la divinidad de Cristo, la expiación o la inerrancia de las Escrituras, y que han ido pasando por otros autores liberales, en algunos casos hasta partidarios de la ideología de género, para llegar a ese resultado final. Esa es una de las partes de las versiones de la Biblia que tiene. En el otro lado,
ustedes tienen versiones del Nuevo Testamento que se basan en el texto mayoritario, más del 95% de los manuscritos, en el texto más antiguo, porque podemos ver cómo se cita de ese texto en las traducciones más antiguas del Nuevo Testamento, ya en el siglo II, y en autores de los primeros siglos del cristianismo, de los siglos II, III, etcétera, etcétera, y además relacionado con gente que respetaba, amaba y obedecía la palabra de Dios y a su autor. ¿Con cuál de los dos se van a quedar? Porque creo que la diferencia es muy clara y muy evidente. Y esto no es algo meramente especulativo. Aquí nos encontramos con hechos documentados, con hechos sólidos y con hechos que sobre todo son testarudos. Y la respuesta final, en cuanto a lo que van a decidir, esa ya es una cuestión suya. Muchas gracias, que Dios los bendiga y si... Que era algo que ellos cantaban, pero solamente decían quién fue manifestado en carne, ¿cierto? Justificado por el Espíritu, ¿sí ves? Como algo así. Visto de los ángeles, ¿sí ves? Predicado a los gentiles, ¿sí ves? Creído en el mundo, ¿sí ves? Recibido arriba en gloria, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Dónde están las alabanzas, pues, que ellos tienen que cantar?